Esta noche estamos celebrando la noche de Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. En la Biblia nos encontramos con varios pasajes, varias historias que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Hay por lo menos dos pasajes de la Biblia que hablan acerca del nacimiento de Jesucristo. Y cada uno de esos pasajes nos dan algunos aspectos, nos da una visión acerca de ese evento extraordinario y glorioso. Uno de ellos es el Evangelio de San Lucas, el Evangelio que con mayor detalle nos presenta la historia del nacimiento de Jesús, aún desde la anticipada o el anticipado cumplimiento de la profecía, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María la concepción milagrosa a través del Espíritu Santo. El evangelista Lucas va detallando paso por paso las cosas que fueron ocurriendo hasta narrarnos en aquel pasaje hermoso y sin igual del capítulo 2, que cuando aquellos pastores estaban velando, como dice la Biblia, las vigilias de la noche sobre sus rebaños, los pastores estaban allí en el área de Belén, en las afueras de esa pequeñita villa de Belén. Le fue anunciado por el ángel, por los ángeles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero también el Evangelio de San Mateo contiene una historia acerca del nacimiento de Jesús. Es en el Evangelio de San Mateo donde se nos informa que el ángel del Señor también apareció en sueños a José para hablarle acerca de esa concepción milagrosa y decirle que ese niño que iba a nacer, que era concebido por la obra del Espíritu Santo, sería llamado Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados y sería además el cumplimiento de la palabra profética que se halla en el libro de Isaías, cuando dice que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es en el Evangelio de San Mateo donde también encontramos la historia acerca de aquellos hombres sabios que vieron la estrella y que de alguna manera que nosotros tal vez no podemos entender con todos sus detalles y en toda su dimensión, ellos vieron a través de esa estrella la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de traer un Salvador a este mundo. De manera que son estos dos pasajes de la Biblia, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, los que nos dan con mayor detalle y con mayor lujo de impresiones, nos hablan acerca del nacimiento de Jesucristo, de todos los eventos que rodearon el nacimiento de Jesucristo. Pero si hoy, esta noche, nosotros fuéramos a escoger un pasaje de la Biblia que, por así decirlo, sintetizara todo el evento del nacimiento, de la encarnación del Verbo, del nacimiento de Jesucristo, si fuéramos nosotros a encontrar un versículo de la Biblia que nos diera la síntesis completa de todo lo que implica el nacimiento de Jesucristo, seguramente tendríamos que volver nuestra mirada a uno de los versículos más hermosos y al mismo tiempo uno de los textos más citados, más socorridos de la Biblia, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, un versículo que no habla de ángeles, un versículo que no habla de pastores, un versículo que no detalla los eventos que rodearon el nacimiento de Jesucristo, pero que sin ninguna duda es el versículo que nos puede ayudar a entender mejor y a sintetizar las implicaciones del nacimiento de Jesús. Y estoy hablando de lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16. En ese lugar, en ese versículo que tanta gente se sabe de memoria, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo de la Biblia es, sin lugar a dudas, la síntesis perfecta del evento del nacimiento de Jesucristo. Es la síntesis perfecta de la Navidad, de la Natividad. Ese versículo es la síntesis exacta de lo que Dios se propuso hacer. Este versículo es la síntesis perfecta de lo que nosotros encontramos en el evento glorioso de la Navidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque este versículo primero nos permite entender cuál es la causa de la Navidad. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Este texto de la palabra, con esa sola frase, nos recuerda, nos dice, nos enseña que la causa de la Navidad, la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo, es el amor de Dios, el inmenso amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. La causa de la Navidad es el amor de Dios por esta humanidad, por este mundo pecador. La Biblia reitera ese pensamiento más de una vez. Cuando la palabra de Dios en el capítulo 4 de la carta de Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios no es un Dios lejano, que Dios no es un Dios impasible, que Dios no es un Dios indiferente, no es el Dios, escúchame, de los filósofos, no es el Dios de los pensadores, el Dios abstracto que mucha gente tiene en su propia imaginación. Es el Dios de la revelación, es el Dios que se interesa en cada uno de nosotros, es el Dios que nos ha mirado y que te ha mirado desde la eternidad con amor. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El mensaje de la Navidad es este: Dios te ama. El mensaje que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo es el mensaje del amor y la gracia de Dios. Un amor que no merecemos, por cuanto la Biblia dice que somos pecadores. Un amor que no está basado en nuestros méritos ni en nuestras bondades. Un amor que está basado en esa naturaleza eterna de Dios, porque dice la Biblia correctamente que Dios es amor. La causa de la Navidad es el amor de Dios. La Biblia dice en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo vino al mundo para morir por nosotros. Jesucristo vino al mundo porque nos ama, porque Dios nos ama, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores y a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama y envió a su Hijo al mundo por nosotros. En la Biblia hay muchas historias que ilustran esta tremenda verdad. Una de ellas es esa famosa parábola, la parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia de aquel hijo que le pide
a su padre la herencia en vida. Ese hijo que se va lejos de su padre porque no quería seguir oyendo acerca del padre, ni quería seguir sujetándose a su padre, se fue para tomar su vida en sus propias manos con la fortuna que su padre le había legado. Gastó la fortuna viviendo, dice la Biblia, perdidamente. Y cuando se encontró en la más espantosa miseria, recapacitó y se recordó que tenía un padre lejos de ese lugar. Se levantó y regresó a su padre con el temor de que tal vez el padre le habría de rechazar. Pero la Biblia dice que el padre estaba esperando el regreso de su hijo y que cuando lo vio allá a lo lejos, harapiento, sucio, flaco por la vida que había llevado, simplemente lo recibió, se estrechó con él y lo recibió gozoso, diciendo: este mi hijo se había muerto y ahora es encontrado. Esa es la historia del amor de Dios. Cada uno de nosotros ha tomado su vida en sus propias manos. Cada uno de nosotros ha caminado de acuerdo con su propia voluntad. Cada uno de nosotros ha querido encontrar su propio camino en la vida. La palabra de Dios dice en el profeta Isaías, en el capítulo 53, en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice la palabra, cada cual se apartó por su propio camino. El hombre camina según su propia voluntad, su propia imaginación y sus propios deseos. Pero a pesar de todo y a pesar de esa realidad, la Biblia dice que Dios te ama, que Dios te ama con amor eterno, con amor infinito, con amor invariable. Y Dios mandó a su Hijo al mundo para que tú puedas tener una demostración clara de su gracia y de su amor. Ante tal amor, ¿cómo no hemos nosotros de responder? Ante tal demostración de amor y de gracia, ¿no es tiempo de que usted responda al Señor creyendo en Él? Pero este pasaje no solamente es una síntesis de la Navidad, porque nos habla de la causa de la Navidad, sino que también nos habla del propósito de la Navidad. El capítulo 3, verso 16 de la palabra de Dios que hemos leído, dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento hay una gran declaración. En el libro de Proverbios dice la Biblia que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Leímos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 de ese libro magnífico, en esa gran profecía que es una anticipación de la obra de Jesucristo, la declaración del profeta cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El pecado del hombre consiste en querer vivir de espaldas a Dios. El pecado humano consiste en querer vivir su vida creyendo que usted es su propio Dios. Algunos lo dicen de forma clara, dicen: yo soy o yo tengo mi propia religión. Es decir, la gente quiere vivir su vida a sus propias expensas, de acuerdo con su propio criterio, con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, tomando su vida en sus propias manos. Y la Biblia dice que el hombre ha dado la espalda a Dios, que todo hombre es pecador y que como pecador se ha alejado de Dios, se ha descarriado, se ha apartado del camino, ha fallado en el blanco, en el caminar hacia la voluntad de Dios.
El pecado consiste en querer rebelarnos contra la voluntad de Dios. El pecado consiste en no escuchar el mensaje de Dios, en no atender el llamado de Dios, en dar las espaldas como el hijo pródigo al llamado y al amor de Dios y seguir nuestro propio camino sin hacer caso de la palabra y el llamado del Señor. Y dice la Biblia que esa situación conduce a la perdición. El hombre es pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre es pecador y la Biblia dice que el hombre está separado de Dios. Oiga, no importa cuánta religión tenga usted. No importa cuánta religión tenga usted, dice la palabra de Dios, que por cuanto cada uno de nosotros quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios, se haya apartado de Dios, alejado de Dios, dice la palabra, destituido de la gloria de Dios. Alejado. Y por cuanto se encuentra lejos de Dios, se encuentra perdido. Una situación dramática y muy seria. Conversaba con alguien y hablábamos acerca de este tema. Y cuando llegamos a este punto de hablar sobre el pecado, le pregunté si él entendía que era pecador. Y me dijo que sí, y me dijo que todo el mundo lo entiende. Y bueno, ciertamente mucha gente entiende que es pecador o pecadora, pero no todo el mundo entiende las consecuencias del pecado. Es decir, la gente entiende a menudo que sí, que somos pecadores, que el ser humano es pecador, pero no todo el mundo entiende las dramáticas repercusiones de la realidad del pecado en nuestra vida. Y aquí no estoy hablando necesariamente de que usted tenga una vida desordenada. Tal vez usted es una persona completamente moral, apegado a las reglas o los principios morales, pero los principios y las reglas morales no bastan para salvarnos. Los principios y la observancia de las reglas morales no son suficientes para que usted pueda encontrar su propio camino a su propia salvación. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo precisamente por eso, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios envió a su Hijo al mundo para que tomara sobre sí nuestros pecados, para que fuera a la cruz del Calvario, para que pagara por nuestras iniquidades y de esa manera nos ofreciera la vida eterna, abundante y gloriosa de la cual habla su palabra. La reconciliación con Dios, la paz con Dios, el perdón de los pecados, la vida eterna, la vida abundante, se encuentran en Jesucristo. El propósito de la Navidad es que nosotros podamos ser salvos. La razón por la que Dios envió a su Hijo es para que usted y yo podamos encontrar la salvación, porque la salvación se halla en Jesucristo. La Biblia lo dice de muchas maneras. El apóstol San Pedro dice en esa gran declaración que se halla en la palabra de Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios envió su Hijo al mundo para que nosotros podamos encontrar la vida eterna y la podamos encontrar en Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros podamos encontrar el camino de la salvación, porque el camino de la salvación es Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una síntesis de la Navidad, que no solamente nos dice cuál es la causa de la Navidad, del amor de Dios, sino cuál es el propósito de la Navidad, que usted pueda encontrar
la salvación. No se trata simplemente de una historia hermosa con un bebé en un pesebre, con unos pastores que vienen a reconocer al niño, con unos ángeles que cantan alabanzas. Se trata de mucho más que eso. Se trata del Hijo de Dios que caminó en este mundo. Se trata del Hijo de Dios que vino a esta tierra. Se trata del Hijo de Dios que cargó sobre sí nuestros pecados, tus iniquidades, para que tú y yo podamos encontrar la reconciliación y la vida eterna. Y esta noche te pregunto si tienes ya esa vida. Si ya Jesucristo está en tu corazón. Te pregunto esta noche si tú tienes ya, si has dado a Cristo tu alma, tu vida, tu ser. Te pregunto si esta noche tú has creído a Cristo como tu Señor y Salvador. No te pregunto si tienes religión. No te pregunto si tú crees en Dios, en un Dios abstracto. No te pregunto si tú observas los principios y los reglamentos de la sociedad. No te pregunto si tú eres buen vecino, buen amigo, buen esposo. Te pregunto si tú has reconocido tus pecados, si te das cuenta que eres pecador, que estás separado del Señor y si has creído a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Te pregunto eso. Te pregunto si tú tienes y puedes decir hoy que ciertamente el propósito de la Navidad, la salvación, la vida eterna, se ha cumplido en tu corazón. Una síntesis de la Navidad, porque nos da la causa, nos da el propósito, nos habla de la oportunidad de la Navidad para que todo aquel que en Él cree, Jesucristo vino al mundo para que vivamos por Él, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, Dios no hace distinciones, Dios no discrimina a los hombres, Dios no nos mira por los criterios que los demás nos ven, no depende de nuestra condición social o económica, no tiene nada que ver con nuestro perfil racial, ni siquiera tiene que ver con nuestra conducta moral. La Biblia dice que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. De manera que no se trata de nuestras obras, de nuestros méritos, no se trata de nuestras bondades, se trata de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios que se derrama a aquellos que deseen aceptarlo. La Navidad nos habla de esa oportunidad que Dios nos abre. La puerta que Dios nos abre, la puerta de la gracia. Una puerta que está abierta para todo aquel que quiera entrar por ella. Porque el pasaje de la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel es la oportunidad que Dios nos da a través de la gracia de Jesucristo. La puerta de la gracia está abierta. La puerta de la misericordia está abierta. La puerta de la salvación está abierta para todo aquel que quiera entrar por ella. La oportunidad que Dios nos ofrece en Jesucristo y que te ofrece a ti esta noche. La oportunidad de encontrarte con Dios, de encontrarte con el Señor. La oportunidad de ver a Jesucristo esta noche, de recibirlo como tu Señor y Salvador, de recibir el perdón de tus pecados, de recibir la vida eterna, de tener un encuentro personal con Dios. La oportunidad, no importa quién seas,
ni cuál es tu trasfondo, ni de dónde vengas, ni qué tú has hecho o hayas dejado de hacer. Hoy tienes la oportunidad, porque la puerta de la gracia está abierta para ti y para todo aquel que quiera entrar por ella. ¿Quieres tú entrar? ¿Quieres tú pasar por esa puerta? Jesucristo es esa puerta. Jesucristo es esa puerta. Este pasaje contiene la síntesis perfecta de la Navidad, porque no solamente nos presenta la causa de la Navidad, del amor de Dios, no solamente nos presenta el propósito de la Navidad para que no nos perdamos, no solamente nos da la oportunidad de la Navidad para todo aquel, sino que nos presenta también finalmente el llamado de la Navidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche el llamado de Jesucristo es a creer en Él. Alguien preguntó en la Biblia: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, entonces, y sigue siendo ahora, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra respuesta. Esa respuesta se dio hace 2000 años, desde una cárcel en la ciudad de Filipos, allá en el viejo continente. Pero es una respuesta que resuena a través de los siglos y a través de las edades, en todos los lugares, en cualquier lugar donde se predique el Evangelio. La pregunta del hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo?, tiene una sola respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Un creer que es mucho más que un asentimiento, que es un asentimiento, un estar de acuerdo con la verdad. Para creer, por supuesto, hay que estar de acuerdo con la verdad de que Cristo es el Salvador, pero es más que eso. No es solamente saber que el Señor salva, es mucho más que eso. No es solamente saber que Cristo es el Salvador. Cuando los pastores escucharon la noticia del ángel, el ángel les dijo: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fueron a ver a ese niño allá al pesebre de Belén. Pero esa fe de la cual habla la Biblia, ese creer del cual habla la palabra, ese llamado que nos hace la palabra de Dios, es mucho más que un saber que Cristo es el Salvador. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un entender, escucha, es un entender que tú no puedes salvarte a ti mismo o a ti misma. Es un admitir que tú eres un pecador o pecadora delante de Dios, sin remedio, aparte de la gracia de Dios. Y es un confiar en Jesucristo como Señor y Salvador, invitándole a tu vida, invitándole a tu corazón. El Evangelio de San Juan, ese gran Evangelio que presenta de una manera extraordinaria, gloriosa, hermosa, la verdad de Dios y la verdad acerca de la encarnación y la verdad acerca de la Navidad. Hablando acerca de Cristo, cuando Cristo vino al mundo, dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Escucha, no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la Biblia la que dice que Jesús vino al mundo a lo suyo y lo suyo o los suyos no les recibieron. Pero es la misma Biblia que dice que a todos los que les recibieron, a todos los que les reciben,
por la fe, les dio o les da la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Tú necesitas no solamente entenderlo, necesitas creerlo y necesitas sobre todas las cosas confiar en que sí, Cristo es el único y suficiente Salvador. Y yo, debes decir, confieso mi pecado, le pido perdón al Señor y le pido que me salve. Tal vez las palabras exactas no importan, lo importante es confiar, arrepintiéndote de tus pecados, confiar en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Recibir a Jesús por la fe en Él. El Evangelio de Lucas dice que aquella gloriosa noche de la Navidad, aquella noche sin igual, cuando la Virgen María, para dar a luz casi, se avecinaba y tocaba las puertas del mesón para encontrar un lugar donde poder dar a luz a su hijo. Dice la Biblia que no encontró lugar en el mesón. El evangelista Lucas, con esa pluma inspirada por Dios, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, allá en el patio probablemente de ese pequeño mesón que recibía a los peregrinos que venían de tantos lugares diferentes. Allá en una cueva atrás, en el patio de ese lugar, nació el Salvador del mundo, porque no hubo lugar en una habitación cálida para que el Hijo de Dios naciera en esta tierra. Y te pregunto esta noche, ¿tienes tu lugar para Cristo en tu corazón? ¿O el lugar lo están ocupando otros dioses? ¿Está tu corazón ya ocupado? ¿Hay habitación dentro de ti para Cristo? ¿O está ya lleno de otras cosas y de otros dioses? ¿Hay lugar para Cristo en tu alma? La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron. No hubo lugar para Jesús allí en el mesón de Belén. No hubo lugar en el corazón de muchos de los que le escucharon predicar la palabra. Pero a todos los que lo oyeron y creyeron y recibieron su palabra, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche tú puedes ser un hijo, una hija de Dios, por la gracia de Dios, si le das lugar a Cristo en tu corazón. Si abres tu corazón, tu alma, tu ser, y confesando tus pecados, desalojas de esas habitaciones de tu alma los dioses falsos que has estado adorando, y arrepentido de corazón le dices a Cristo: sí, Señor, ven a mi alma, ven a mi corazón. El apóstol San Pablo oraba por los creyentes, oraba por la gente y decía: doblo mis rodillas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta noche ese es el llamado de la Navidad, para que Cristo venga a tu corazón. Nadie nace hijo de Dios, nadie nace cristiano, nadie nace hijo de Dios y nadie nace cristiano. Y nadie hereda la fe ni la recibe como si fuera una especie de virus que se contagia. Es preciso que haya una decisión en el corazón, un reconocimiento de la necesidad espiritual
un arrepentimiento verdadero y un clamar a Cristo: Señor, sálvame, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Las palabras exactas no son tan importantes como la actitud del corazón. Cree en Jesucristo. Es el llamado de la Navidad, es el llamado del Señor en esta noche. Sí, hay muchos pasajes, o por lo menos 2 pasajes de la Biblia, que nos hablan de los detalles de la Navidad. Los pastores, los ángeles, el pesebre, la Virgen, José, María, el niño. Pero tal vez este sea el mejor versículo de la Biblia para sintetizar, para resumir lo que Dios ha querido hacer en la Navidad. Recordándonos que la Navidad es el amor de Dios presente. La Navidad es la oportunidad de Dios con nosotros. La Navidad es el llamado de Dios a una vida nueva en Jesucristo. Esta noche te invitamos para que al escuchar la palabra de Dios, tú puedas de corazón clamar a Cristo y decirle a Jesús: sí, Señor, perdóname de mis pecados, sálvame, y Señor, sí, venga a mi vida, venga a mi corazón. Sí, Señor, sé tú mi Señor y mi Salvador.